Era una tarde cálida de primavera en Valencia cuando todo cambió. El aroma a azahar flotaba en el aire mientras preparaba la cena en nuestra cocina del barrio de Ruzafa, un ritual que solía disfrutar pero que ese día se sentía diferente. No sabía por qué, pero había algo en el ambiente que me inquietaba. Daniel, mi esposo de 5 años, había estado extraño toda la semana, más callado de lo normal, como si cargara un peso invisible sobre sus hombros. Había preparado una paella, la favorita de Daniel, siguiendo la receta que me enseñó mi suegra, doña Carmen, en los primeros días de nuestro matrimonio. Ironía pura, considerando lo que estaba a punto de suceder. El arroz bomba se doraba perfectamente en la paellera mientras añadía el caldo de pescado, un ritual que normalmente me relajaba pero que ese día no lograba calmar mis nervios. Daniel llegó del trabajo más temprano que de costumbre. Lo escuché dejar sus llaves en el cuenco de cerámica valenciana que teníamos en la entrada, un regalo de boda de su tía Amparo. Sus pasos sonaban pesados, como si cada movimiento le costara un esfuerzo sobrehumano. Cuando entró en la cocina, noté que llevaba la camisa arrugada y la corbata floja, algo inusual en él, que siempre había sido meticuloso con su aspecto. «Sara», me dijo, y su voz sonaba distante, como si viniera de otro lugar, «¿podemos hablar durante la cena?». Asentí, intentando ignorar la sensación de inquietud que me provocaban sus palabras. Terminé de preparar la mesa en silencio, colocando los platos de cerámica que habíamos comprado juntos en el mercado de Colón. La cena comenzó en un silencio incómodo, roto solo por el tintineo de los cubiertos contra la porcelana. El reloj de la cocina, heredado de mi abuela, marcaba cada segundo con un tic-tac que parecía más fuerte que nunca. Daniel apenas probaba la paella, el que siempre repetía plato y elogiaba mi cocina. Movía el arroz de un lado a otro del plato, como un niño que intenta hacer parecer que ha comido más de lo que realmente ha hecho. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Daniel dejó los cubiertos sobre el plato y me miró con una mezcla de miedo y determinación en sus ojos color avellana. «Sara», comenzó, y pude notar cómo le temblaba ligeramente la voz, «necesito pedirte algo muy importante». Hizo una pausa, como si estuviera reuniendo todo su valor. «Es sobre mi madre». Mi corazón dio un vuelco. Doña Carmen había estado enferma durante el último año, sus riñones fallaban progresivamente y la diálisis se había convertido en parte de su rutina diaria. La veía 3 veces por semana cuando iba al Hospital La Fe, siempre acompañada por su hermana Pilar o por Daniel cuando su trabajo en la constructora se lo permitía. «Necesito que dones uno de tus riñones a mi madre», soltó de repente, como quien arranca una tirita de un tirón para que duela menos. «Está muy enferma y no hay otra opción». El tiempo se detuvo. El ruido del tráfico de la calle Sueca, que normalmente se colaba por la ventana de nuestra cocina, pareció desvanecerse. Solo podía escuchar el latido de mi propio corazón, que resonaba en mis oídos como un tambor desenfrenado. Mi mente se quedó en blanco por un momento, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Qué?», fue lo único que pude articular, mi voz apenas un susurro. Daniel continuó hablando, las palabras saliendo de su boca como un torrente imparable. Me explicó cómo los médicos habían dicho que su madre necesitaba un trasplante urgentemente, como habían probado con todos los familiares compatibles, como yo era su última esperanza. Mientras hablaba, podía ver la desesperación en sus ojos, pero también algo más, algo que no pude identificar en ese momento. Mi mente comenzó a trabajar frenéticamente, procesando toda la información. Recordé las últimas visitas a casa de doña Carmen, como había notado que estaba más pálida, más delgada, pero nunca imaginé que la situación fuera tan grave. Recordé también todas las veces que ella había hecho comentarios mordaces sobre mi forma de llevar la casa, de cocinar, de vestir. Comentarios que Daniel siempre justificaba diciendo que era su manera de ser. La rabia comenzó a burbujear en mi interior, una rabia que venía de un lugar profundo y oscuro que ni siquiera sabía que existía. ¿Cómo se atrevía a pedirme algo así? ¿Cómo podía esperar que yo hiciera semejante sacrificio por alguien que nunca me había mostrado el más mínimo afecto? Y entonces, como un relámpago en una noche clara, un pensamiento cruzó mi mente. Las llamadas a deshoras, los mensajes que escondía, las llegadas tarde del trabajo. Todo empezó a cobrar sentido de una manera terrible y dolorosa. «¿Por qué no lo pides a tu amante?», las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas, cargadas de veneno y dolor acumulado. El efecto fue inmediato. Daniel dejó caer el tenedor que sostenía, produciendo un estrépito metálico contra el plato que resonó en toda la cocina. Su rostro, normalmente bronceado por las horas que pasaba supervisando obras,
se tornó blanco como el azulejo de las paredes. ¿Qué estás diciendo?, murmuró, casi sin aliento, como si mis palabras lo hubieran golpeado físicamente. El aire se volvió denso, casi irrespirable. La paella, que tanto esfuerzo me había costado preparar, se enfriaba olvidada en nuestros platos. Por la ventana abierta se colaba el sonido de las campanas de la iglesia de San Valero, marcando las 9 de la noche, pero parecían sonar en otro mundo, en otra realidad donde las cosas todavía tenían sentido. Mi estómago se retorcía con una mezcla de náusea y ansiedad. Las palabras que había pronunciado flotaban en el aire como dagas envenenadas, imposibles de retirar. Parte de mí quería retirarlas, fingir que nunca las había dicho, pero otra parte, una parte que crecía con cada segundo de silencio, sabía que había tocado una verdad dolorosa. Daniel seguía inmóvil, como una estatua de sal, su rostro una máscara de emociones contradictorias. Podía ver el músculo de su mandíbula tensándose, un gesto que conocía bien después de tantos años juntos. Era el mismo gesto que hacía cuando estaba a punto de mentir. El silencio se prolongó, pesado y asfixiante, mientras los sonidos de la ciudad continuaban su rutina nocturna al otro lado de nuestra ventana. Los vecinos del piso de arriba arrastraban sillas, alguien reía en la calle, un coche tocaba el claxon en la distancia. La vida seguía su curso normal mientras nuestro pequeño mundo se desmoronaba en aquella cocina con olor a azafrán y secretos revelados. Me levanté lentamente de la mesa, mis piernas temblando ligeramente. Necesitaba espacio, necesitaba aire. Me acerqué al fregadero y miré por la ventana hacia la calle iluminada por las farolas. Las personas pasaban ajenas a nuestro drama, algunas dirigiéndose a los bares de Ruzafa para tomar una copa después del trabajo, otras regresando a casa después de un largo día. Sara, la voz de Daniel sonaba diferente ahora, más controlada, más fría. No sé de qué estás hablando, pero esto es importante. Mi madre está muy enferma. Me giré para mirarlo, y por primera vez en 5 años de matrimonio, vi a un extraño sentado a mi mesa. El hombre que había amado, con el que había compartido risas y sueños, planes de futuro y mañanas perezosas, se había desvanecido. En su lugar había alguien que no reconocía, alguien capaz de pedirme que arriesgara mi vida mientras guardaba secretos en su teléfono. ¿Importante? Mi voz sonaba extrañamente calmada. ¿Más importante que la verdad, Daniel? ¿Más importante que nuestra relación? Él se levantó bruscamente, su silla chirriando contra el suelo de baldosas. Esto no tiene nada que ver con nosotros, dijo, pero sus ojos evitaban los míos. Es sobre la vida de mi madre. Todo tiene que ver con nosotros, respondí, sintiendo como las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. Todo. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Daniel permaneció de pie junto a la mesa, su figura recortada contra la luz tenue de nuestra cocina valenciana. Por la ventana abierta, el sonido lejano de las fallas en construcción llegaba como un recordatorio de que la vida en el barrio continuaba su curso normal, ajena a nuestro drama personal. Durante varios minutos que parecieron eternos, Daniel no dijo ni una palabra. Su rostro era un mapa de emociones contradictorias que nunca había visto en él durante nuestros 5 años de matrimonio. La tensión en su mandíbula, el temblor casi imperceptible de sus manos, la forma en que evitaba mi mirada, todo me decía que había tocado una fibra sensible. El reloj de la cocina marcaba las 9:30 cuando finalmente rompió el silencio. No es el momento para bromas, Sara. Su voz sonaba diferente, como si cada palabra le costara un esfuerzo sobrehumano. Mi madre está muy enferma. Si tú no lo haces, no sé qué vamos a hacer. Me acerqué al aparador de madera antigua que habíamos comprado en el Rastro de Valencia, necesitando apoyarme en algo sólido. Las fotos familiares que decoraban sus estantes parecían ahora pertenecer a otra vida, una vida donde éramos felices y las mentiras no se escondían detrás de peticiones imposibles. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté, sintiendo como mi voz comenzaba a elevarse. ¿Me estás presionando para hacer algo que ni tú mismo harías? Las palabras salieron con más fuerza de la que pretendía, rebotando en las paredes de nuestra cocina como proyectiles. Daniel se levantó abruptamente y se dirigió hacia la ventana. Desde allí, podía ver las luces de la plaza del Dr. Landete, donde solíamos tomar horchata en las tardes de verano. Ahora ese recuerdo se sentía lejano, como si perteneciera a otras personas. No es así, dijo con voz quebrada, pero ya no estaba dispuesta a escuchar sus excusas. Años de pequeñas dudas, de momentos inexplicables, de llamadas a deshoras, comenzaron a cobrar sentido en mi mente como piezas de un rompecabezas que nunca quise ver completo.
Entonces, ¿cómo es?, insistí, mientras me acercaba a la mesa para recoger los platos de la cena apenas tocada. El arroz de la paella se había enfriado, formando una masa compacta que tendría que tirar. ¡Qué desperdicio!, pensé, igual que nuestro matrimonio. Daniel se giró para mirarme, y por un momento vi algo en sus ojos que me heló la sangre. No era culpa, no era vergüenza, era cálculo. Como si estuviera evaluando sus opciones, midiendo sus palabras con el cuidado de quien sabe que está caminando sobre hielo fino. Sara, escúchame, comenzó, usando ese tono conciliador que empleaba en sus negociaciones en la constructora. Esto no tiene nada que ver con nosotros. Es sobre mi madre, sobre su vida. Los médicos del Hospital La Fe han dicho que necesita un trasplante urgente, y tú eres compatible. ¿Compatible?, interrumpí, dejando los platos en el fregadero con más fuerza de la necesaria. ¿Cuándo me hicieron las pruebas de compatibilidad, Daniel? Porque no recuerdo haber dado mi consentimiento para eso. Su silencio fue toda la respuesta que necesitaba. La rabia que había estado conteniendo explotó como una olla a presión. ¿Has estado usando mis datos médicos sin mi permiso?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. El doctor Martínez es amigo mío, ya lo sabes, se defendió, como si eso justificara la violación de mi privacidad. Solo quería saber si eras una opción viable antes de... ¿Antes de qué?, lo interrumpí. ¿Antes de manipularme para que done un órgano? ¿Antes de chantajearme emocionalmente? El sonido de las motos pasando por la calle Sueca se mezclaba con nuestra discusión, creando una banda sonora surreal para este momento que marcaría un antes y un después en nuestras vidas. No te estoy chantajeando, protestó Daniel, pero su voz carecía de convicción. Solo te estoy pidiendo que ayudes a salvar la vida de mi madre. La madre no es todo, respondí en voz baja pero firme, recordando todas las veces que doña Carmen me había hecho sentir inferior, inadecuada, como si nunca fuera suficientemente buena para su hijo. No voy a arriesgar mi vida por alguien que nunca me ha tratado con cariño. Mis palabras quedaron flotando en el aire como una sentencia. Daniel me miró como si hubiera dicho algo terrible, imperdonable. Su rostro pasó del blanco al rojo en cuestión de segundos, y por un momento pensé que iba a gritar. Pero no lo hizo. En su lugar, hizo algo peor, se rió. Era una risa amarga, sin humor, que me recordó a la forma en que su madre solía reírse de mis intentos por aprender a hacer la auténtica paella valenciana. Siempre ha sido así, ¿verdad?, dijo con un tono que no reconocí. Siempre pensando en ti misma. Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Yo, pensando en mí misma? ¿Yo, que había dejado mi trabajo en Madrid para mudarme a Valencia por él? ¿Yo, que había aguantado años de comentarios despectivos de su madre sin quejarme? ¿Yo, que había postergado mis propios sueños de tener hijos porque él no estaba listo? No te atrevas, dije, y mi voz sonaba peligrosamente tranquila. No te atrevas a acusarme de egoísmo cuando eres tú quien está ocultando algo. Cuando eres tú quien tiene una... Basta, gritó Daniel, golpeando la mesa con el puño. El impacto hizo temblar las copas de vino que no habíamos llegado a usar. Una de ellas se volcó, derramando algunas gotas sobre el mantel blanco que su madre nos había regalado en nuestra boda. Las manchas rojas se expandieron como pequeñas heridas en la tela. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Era el tipo de silencio que marca un punto de no retorno, el momento en que ambos sabemos que algo fundamental se ha roto y no hay manera de arreglarlo. Me apoyé contra la encimera de la cocina, sintiendo el frío del mármol a través de mi ropa. Los sonidos de la ciudad seguían llegando desde la calle, risas de los clientes en las terrazas de los bares, el timbre de los tranvías pasando por la Gran Vía, el murmullo constante de la vida valenciana. Pero dentro de nuestra cocina, el aire se había vuelto irrespirable. ¿Sabes qué es lo peor?, dije finalmente, mirando las manchas de vino en el mantel. Que ni siquiera tienes el valor de admitirlo. Daniel se pasó una mano por el pelo, un gesto que solía hacer cuando estaba nervioso. Lo había visto hacer lo mismo la primera vez que me pidió salir, en aquella cafetería cerca de la Plaza de la Reina, y cuando me propuso matrimonio en los jardines del Turia. Ahora ese gesto familiar me parecía el de un extraño. No hay nada que admitir, dijo, pero su voz carecía de convicción. Esto es sobre mi madre, sobre su enfermedad. No intentes desviar el tema. Me reí, pero no había alegría en mi risa. ¿Desviar el tema? ¿Cómo tú desvías mis llamadas cuando llegas tarde del trabajo?
¿Cómo desvías la mirada cuando te pregunto por qué tienes 2 teléfonos móviles? Vi cómo su expresión cambiaba, como si acabara de recibir un golpe físico. Por un momento, pareció que iba a decir algo, pero se contuvo. En su lugar, sacó su teléfono del bolsillo y comenzó a teclear frenéticamente. ¿Qué haces?, pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. Le escribo a mi tía Amparo, respondió sin levantar la vista. Alguien tiene que decirle a mi madre que su nuera prefiere verla morir antes que ayudarla. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. La manipulación era tan evidente, tan burda, que casi me dio risa. Casi. Adelante, dije, sorprendiéndome a mí misma con la calma de mi voz. Escríbele a quien quieras. Pero asegúrate de contarles toda la verdad. Daniel levantó la vista del teléfono, y por primera vez en toda la noche, vi miedo real en sus ojos. ¿Qué verdad? La verdad sobre por qué realmente necesitas mi riñón, respondí, mientras me dirigía hacia la puerta de la cocina. La verdad sobre por qué no puedes pedírselo a ella. Ella, repitió Daniel, pero el temblor en su voz lo delataba. No sé de qué estás hablando. Me detuve en el marco de la puerta y me giré para mirarlo una última vez. El hombre que había amado durante 5 años, con el que había compartido sueños y planes de futuro, parecía ahora un desconocido. Un desconocido asustado y patético. Claro que lo sabes, dije suavemente. Y lo peor es que tu madre también lo sabe, ¿verdad? Por eso está tan desesperada por conseguir mi riñón. Porque la otra opción sería admitir públicamente que su perfecto hijo tiene una amante. El sonido de su teléfono cayendo al suelo fue lo último que escuché antes de salir de la cocina. No me detuve a recogerlo, ni me giré cuando lo escuché llamar mi nombre. En su lugar, me dirigí a nuestro dormitorio y cerré la puerta con llave. Esa noche, mientras escuchaba a Daniel dar vueltas por el pasillo como un animal enjaulado, me di cuenta de que nuestra vida juntos había sido como esa paella que se había enfriado en la mesa, algo que una vez fue hermoso y lleno de sabor, pero que ahora solo era un recordatorio amargo de lo que habíamos perdido. Desde la calle llegaba el sonido de la vida nocturna de Ruzafa, el barrio que habíamos elegido para construir nuestro hogar. Las risas, la música, las conversaciones, todo parecía una burla cruel a mi situación. Me acerqué a la ventana y miré hacia la plaza, donde las luces de los bares creaban un ambiente festivo que contrastaba dolorosamente con la oscuridad de mi habitación. En algún lugar de la ciudad, pensé, ella estaría esperando noticias de Daniel. Tal vez incluso sabía de la enfermedad de doña Carmen. Tal vez había sido parte del plan desde el principio. La idea me revolvió el estómago. La mañana siguiente llegó con la cruel claridad del amanecer valenciano. Los primeros rayos de sol se colaban por las rendijas de la persiana, dibujando líneas doradas en las paredes de nuestra habitación. Me había quedado dormida en el sillón junto a la ventana, todavía vestida con la ropa del día anterior. Mi cuello protestó cuando intenté moverme, recordándome que había pasado la noche en una posición incómoda. El silencio en el apartamento era absoluto, roto solo por el lejano rumor del despertar del barrio de Ruzafa. Los primeros comerciantes comenzaban a abrir sus tiendas, el aroma del pan recién horneado de la panadería de la esquina se mezclaba con el perfume de los naranjos en flor. Era una mañana como cualquier otra en Valencia, excepto que nada volvería a ser igual. Me levanté con cuidado, sintiendo cada músculo protestar por la noche incómoda. Al abrir la puerta de la habitación, me encontré con un apartamento vacío. Daniel se había ido, probablemente temprano a la constructora, evitando otro enfrentamiento. Su ausencia, que en otro momento me habría dolido, ahora se sentía como un alivio. En la cocina, todo seguía exactamente como lo habíamos dejado la noche anterior. Los platos sucios en el fregadero, la paella arruinada, las manchas de vino en el mantel blanco. Era como una escena congelada en el tiempo, un testimonio mudo de cómo nuestro matrimonio se había desmoronado en cuestión de horas. Mientras preparaba café en la cafetera italiana que habíamos comprado en nuestra luna de miel en Sicilia, mi mente repasaba los eventos de la noche anterior. Las palabras de Daniel resonaban en mi cabeza: si tú no lo haces, no sé qué vamos a hacer. La manipulación era tan evidente ahora, tan transparente, que me preguntaba cómo no lo había visto venir. El teléfono sonó, sobresaltándome. Era Lucía, mi mejor amiga desde que me mudé a Valencia, la única persona que siempre había visto a través de la fachada perfecta de mi matrimonio. Sara, ¿estás bien? Me preocupé cuando no contestaste mis mensajes anoche, su voz sonaba preocupada.
Me senté en una de las sillas de la cocina, sosteniendo la taza de café como si fuera un salvavidas. Lucía, ha pasado algo terrible. Durante la siguiente hora, le conté todo. Las palabras salían como un torrente, mezcladas con lágrimas que no sabía que todavía me quedaban. Le hablé de la petición de Daniel, de mis sospechas sobre su infidelidad, de cómo había usado mis datos médicos sin mi consentimiento. Siempre supe que había algo raro en él, dijo Lucía después de un largo silencio. La forma en que siempre tenía excusas para no venir a las cenas con el grupo, cómo cambiaba de tema cuando alguien mencionaba problemas de pareja. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté, aunque sabía la respuesta. Porque no habrías querido escucharlo, respondió con suavidad. ¿Estabas tan enamorada, tan segura de que habías encontrado al hombre perfecto? Tenía razón, por supuesto. Había estado ciega voluntariamente, ignorando todas las señales que ahora parecían tan obvias. Las llegadas tarde del trabajo, las llamadas que siempre tenía que atender en privado, los viajes de negocios que se alargaban sin explicación. ¿Qué voy a hacer ahora, Lucía?, pregunté, más a mí misma que a ella. Primero, vas a ducharte y vestirte, su voz práctica me ancló a la realidad. Luego vas a ir a trabajar, porque quedarte en casa dándole vueltas no va a ayudar. Y esta tarde, cuando salgas, vamos a tomar un café en Ubik y vamos a planear los siguientes pasos. Seguí su consejo. Me duché, me vestí con uno de mis trajes de trabajo y me maquillé con especial cuidado, como si pudiera ocultar el dolor bajo una capa de corrector y máscara de pestañas. Antes de salir, miré mi reflejo en el espejo del recibidor. La mujer que me devolvía la mirada parecía más fuerte de lo que me sentía. El trayecto hasta la escuela donde daba clases de primaria fue como un ejercicio de autocontrol. Cada calle, cada esquina guardaba un recuerdo de mi vida con Daniel. Pasé frente al mercado de Colón, donde solíamos desayunar los domingos, y sentí una punzada de dolor. El edificio modernista, normalmente una de mis vistas favoritas de la ciudad, ahora parecía burlarse de mi ingenuidad. En la sala de profesores, mis compañeros notaron que algo no estaba bien, pero tuvieron el tacto de no preguntar. Mercedes, la profesora de matemáticas, me apretó el hombro en silencio mientras preparaba sus materiales para la primera clase. Ese pequeño gesto de apoyo casi me hace romper a llorar. Las clases fueron una bendición y una tortura al mismo tiempo. Por un lado, mantener la compostura frente a mis alumnos de cuarto de primaria requería toda mi concentración, lo que me impedía pensar en mi situación personal. Por otro lado, cada vez que veía a algún niño sacar su teléfono a escondidas, no podía evitar pensar en el teléfono de Daniel, en los secretos que guardaba. Durante el recreo, mientras vigilaba el patio, mi propio teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de Doña Carmen. El estómago me dio un vuelco al leer su nombre en la pantalla. Sara, necesitamos hablar. Es importante. Por favor, ven a verme cuando puedas. La audacia me dejó sin aliento. Después de todo lo que había pasado, después de que su hijo hubiera intentado manipularme para que le diera un riñón, ¿todavía esperaba que acudiera a su llamada como una hija obediente? Recordé todas las veces que había intentado complacerla. Las tardes aprendiendo a hacer sus recetas tradicionales, los domingos en misa aunque yo no era particularmente religiosa, los comentarios sobre mi ropa o mi manera de llevar la casa que había aguantado en silencio. Todo por mantener la paz, por hacer feliz a Daniel. A la hora del almuerzo, me escapé a una cafetería cercana a la escuela. Necesitaba estar sola, lejos de las miradas preocupadas de mis compañeros. Mientras revolvía sin ganas una ensalada, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Daniel. Sara, por favor, contesta. Necesitamos hablar. Las cosas no son como piensas. Bloqueé el teléfono sin responder. ¿Las cosas no eran como yo pensaba? ¿Qué parte había malinterpretado? ¿La violación de mi privacidad médica? ¿El chantaje emocional? ¿La infidelidad que se negaba a admitir? La tarde se arrastró con una lentitud exasperante. Mis alumnos notaron mi distracción, especialmente durante la clase de lengua, cuando me quedé mirando por la ventana durante varios minutos, perdida en mis pensamientos. Pequeña María incluso se acercó a preguntarme si estaba enferma. No, cariño, le respondí con una sonrisa forzada. Solo estoy un poco cansada. Cuando por fin terminó la jornada escolar, me encontré con Lucía en Ubik, la cafetería-librería que se había convertido en nuestro refugio desde que nos conocimos. El local,
con sus estanterías llenas de libros y su ambiente acogedor, siempre me había proporcionado paz. Pero hoy, ni siquiera el aroma del café recién hecho podía calmar mi ansiedad. He estado pensando, dijo Lucía después de que nos sirvieran nuestros cafés, deberías hablar con un abogado. La palabra, abogado, me golpeó como una bofetada. Hasta ese momento, no había permitido que mi mente vagara hacia ese territorio. Divorcio. Era una posibilidad que siempre había estado ahí, supongo, pero ahora se sentía real, tangible. No sé si estoy lista para dar ese paso, admití, jugando con la cucharilla de mi café. No tienes que decidir nada ahora, respondió Lucía con suavidad. Pero necesitas conocer tus opciones. Lo que Daniel hizo con tus datos médicos, eso es grave, Sara. Tenía razón, por supuesto. El doctor Martínez había violado el secreto profesional al compartir mi información médica con Daniel sin mi consentimiento. Era algo que podría tener consecuencias legales serias. ¿Y qué pasa con doña Carmen?, pregunté. Está enferma de verdad, Lucía. Más allá de toda esta situación con Daniel, ella realmente necesita un trasplante. Y hay una lista de espera para eso, respondió mi amiga con firmeza. No es tu responsabilidad sacrificar tu salud por ella, especialmente después de cómo te han tratado. Mientras hablábamos, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de Valencia de tonos anaranjados. Desde nuestra mesa junto a la ventana, podíamos ver a la gente pasar, cada uno inmerso en su propia historia, en sus propios dramas personales. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, dije después de un largo silencio. Que ni siquiera tuvo el valor de admitirlo. Prefirió seguir mintiendo, seguir manipulando, como si yo fuera estúpida. Los hombres como Daniel no admiten sus errores, dijo Lucía. Siempre tienen una excusa, una justificación. Siempre son las víctimas de las circunstancias. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de la tía Amparo, la hermana de doña Carmen. Sara, querida, ¿podemos hablar? Estoy muy preocupada por toda esta situación. Apagué el teléfono. No podía lidiar con más drama familiar hoy. Ya era suficiente con procesar mi propia pérdida, mi propio dolor. ¿Qué te parece si esta noche te quedas en mi casa?, sugirió Lucía. No tienes por qué volver al apartamento. La idea de regresar al lugar donde mi matrimonio se había desmoronado, de dormir en la cama que había compartido con Daniel, me provocó náuseas. Gracias, asentí, sintiendo las lágrimas acumularse nuevamente en mis ojos. Mientras caminábamos hacia el apartamento de Lucía en el barrio del Carmen, el cielo de Valencia se había oscurecido por completo. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas artificiales, reflejándose en las ventanas de los edificios modernistas que tanto me habían enamorado cuando me mudé aquí. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dije mientras esperábamos que el semáforo cambiara. Que cuando me mudé a Valencia por Daniel, pensé que estaba eligiendo el amor por encima de todo. Y ahora resulta que el amor no era más que una ilusión. Lucía me tomó del brazo, un gesto simple pero reconfortante. El amor era real, Sara. Al menos por tu parte. No dejes que la traición de Daniel te haga dudar de tu propia capacidad de amar. Esa noche, acostada en el sofá cama de Lucía, escuchando los sonidos nocturnos del barrio del Carmen, pensé en todo lo que había perdido. No solo mi matrimonio, sino también mi confianza, mi seguridad, mi sentido de pertenencia en esta ciudad que había llegado a considerar mi hogar. El teléfono, que había vuelto a encender brevemente, mostraba una docena de llamadas perdidas de Daniel y varios mensajes que no me atreví a leer. Lo apagué nuevamente, sabiendo que mañana tendría que enfrentar la realidad, pero por esta noche, necesitaba este refugio, este momento de paz en medio de la tormenta. Desde algún lugar cercano llegaba el sonido de una guitarra, probablemente de algún músico callejero en la Plaza de la Virgen. La melodía, melancólica y dulce, me recordó a las noches de verano cuando Daniel y yo paseábamos por las calles empedradas del Carmen, haciendo planes para un futuro que ahora se había desvanecido como el humo. Los días siguientes se convirtieron en un extraño limbo entre la realidad y la pesadilla. Me había instalado temporalmente en casa de Lucía, convirtiendo su pequeño apartamento en el Carmen en mi refugio. Las calles estrechas y empedradas del barrio antiguo, tan diferentes a la modernidad de Ruzafa donde vivía con Daniel, me proporcionaban un extraño consuelo. Era como si la distancia física también creara una distancia emocional con todo lo que había sucedido. La situación en el trabajo se había vuelto insostenible. Mis compañeros notaban mi estado de ánimo, y aunque intentaban ser discretos,
podía sentir sus miradas de preocupación. Mercedes, la profesora de matemáticas, incluso se había ofrecido a cubrir algunas de mis clases si necesitaba tiempo para resolver mis asuntos personales. Su amabilidad solo hacía que todo fuera más difícil. Una mañana, mientras preparaba mis materiales para la clase, recibí un mensaje de la directora del colegio. Quería verme en su despacho durante el recreo. Mi estómago se retorció con ansiedad. ¿Habría notado que mi rendimiento no era el mejor? ¿Estarían los padres quejándose? Sara, me dijo cuando entré en su despacho, ha venido tu suegra a preguntar por ti. La noticia me golpeó como un cubo de agua fría. Doña Carmen había venido al colegio. La audacia de esa mujer no tenía límites. Le he dicho que estabas en clase, continuó la directora, pero insistió en dejar esto para ti. Me tendió un sobre blanco con mi nombre escrito en la inconfundible caligrafía de Doña Carmen. Lo tomé con manos temblorosas, pero no lo abrí. No allí, no en ese momento. Sara, la voz de la directora se suavizó, no sé qué está pasando, pero si necesitas tiempo. Estoy bien, la interrumpí, forzando una sonrisa. Todo está bajo control. Era una mentira, por supuesto. Nada estaba bajo control. Daniel seguía llamando y enviando mensajes. Su madre y su tía Amparo habían pasado de los mensajes a las visitas sorpresa. Incluso algunos amigos comunes habían empezado a tomar partido, divididos entre los que creían que estaba siendo egoísta por no donar mi riñón y los que sospechaban que había algo más en toda esta historia. Esa tarde, después de las clases, me senté en un banco de la Plaza de la Virgen con el sobre aún sin abrir. Las palomas picoteaban las migas que los turistas dejaban caer, ajenas al drama que se desarrollaba a su alrededor. La basílica se alzaba imponente contra el cielo azul de Valencia, sus piedras doradas por el sol de la tarde. Finalmente, reuní el valor para abrir el sobre. Dentro había una carta de 2 páginas, escrita a mano. Querida Sara, sé que las cosas están difíciles entre tú y Daniel, pero necesito que entiendas la gravedad de mi situación. Los médicos dicen que sin un trasplante, mis opciones son limitadas. Eres la única esperanza que me queda. Sé que no siempre he sido la mejor suegra. Quizás he sido demasiado crítica, demasiado exigente. Pero todo lo que he hecho ha sido por amor a mi hijo, y por extensión, a ti. Por favor, no dejes que los problemas entre Daniel y tú afecten esta decisión. Piensa en lo que es correcto, en lo que Dios querría que hicieras. Dejé de leer. La manipulación era tan evidente que resultaba casi grotesca. Ni una palabra sobre el comportamiento de su hijo, ni una mención a la violación de mi privacidad médica. Solo más culpa, más presión emocional. Mientras doblaba la carta para guardarla, algo cayó del sobre. Era una fotografía antigua, de cuando Daniel y yo éramos novios. Estábamos en la playa de la Malvarrosa, sonriendo a la cámara, felices e ignorantes de lo que el futuro nos deparaba. Di la vuelta a la foto y encontré una nota escrita por Doña Carmen: los buenos tiempos pueden volver. La rabia me invadió con tanta fuerza que tuve que contenerme para no romper la foto en 1000 pedazos. ¿Los buenos tiempos? ¿Se refería a cuando su hijo me era fiel, o a cuando yo vivía en la ignorancia de su traición? Necesitaba respuestas. No podía seguir viviendo en este limbo de sospechas y medias verdades. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono y llamé a Lucía. Necesito que me ayudes con algo, le dije en cuanto contestó. Necesito entrar en nuestro apartamento cuando Daniel no esté. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Sara, ¿estás segura? ¿Qué esperas encontrar? La verdad, respondí simplemente. Lucía accedió a acompañarme. Sabíamos que Daniel solía tener reuniones largas los jueves por la tarde en la constructora. Era nuestra mejor oportunidad. El viaje en tranvía hasta Ruzafa fue tenso. Cada parada nos acercaba más a un lugar que había sido mi hogar y que ahora se sentía como territorio enemigo. Cuando finalmente llegamos al apartamento, mis manos temblaban tanto que apenas podía meter la llave en la cerradura. El interior estaba exactamente como lo había dejado días atrás, con una excepción: sobre la mesa del comedor había un ramo de rosas marchitas. Un patético intento de reconciliación que Daniel ni siquiera se había molestado en mantener con vida. ¿Por dónde quieres empezar?, preguntó Lucía, su voz apenas un susurro. El estudio, respondí. Era donde Daniel guardaba todos sus documentos, donde pasaba horas trabajando cuando traía trabajo a casa. O al menos,
Eso era lo que siempre me había dicho. El estudio era un caos organizado de papeles y carpetas. Daniel siempre había sido meticuloso con su trabajo, pero descuidado con todo lo demás. Empecé a revisar los cajones del escritorio, sin saber exactamente qué buscaba hasta que lo encontré. Era una factura de un hotel en Benidorm, de hacía 3 meses. Un fin de semana en el que supuestamente había estado en una conferencia de construcción en Madrid. Mi corazón se aceleró mientras seguía buscando. Encontré más facturas, más mentiras documentadas en papel, cenas en restaurantes que no conocía, compras en joyerías que nunca había visto. Sara, la voz de Lucía me sacó de mi frenesí de búsqueda. Mira esto. Sostenía el iPad de Daniel. Lo había encontrado en uno de los cajones del escritorio, no en la mesa del salón donde normalmente lo dejaba. Mi amiga lo encendió y la pantalla se iluminó. Daniel había olvidado cerrar su sesión de correo. Con manos temblorosas, comencé a leer. No tuve que buscar mucho. Los correos estaban allí, decenas de ellos, intercambiados con una tal Carmen. No mi suegra Carmen, sino otra Carmen. Una mujer más joven, una arquitecta que trabajaba en la misma constructora que Daniel. Los mensajes eran explícitos, dejando poco espacio para la duda. Hablaban de encuentros secretos, de planes futuros, de una vida juntos. Pero lo que me heló la sangre fue un correo reciente, fechado justo después de nuestra discusión sobre el riñón. Mi madre está cada vez peor. Sara se niega a ayudar. No sé qué hacer. ¿Si tú fueras compatible? La respuesta de la otra Carmen era igual de reveladora. Sabes que no puedo, amor. Los médicos fueron claros después de mi operación del año pasado. Pero encontraremos una solución. Siempre la encontramos. Me senté pesadamente en la silla del escritorio, sintiendo como si todo el aire hubiera sido succionado de la habitación. No solo me había engañado, sino que había intentado usarme como último recurso cuando su amante no podía ser donante. Sara, Lucía se acercó, preocupada por mi silencio. Estoy bien, dije automáticamente, aunque era obvio que no lo estaba. Solo necesito un momento. Mientras procesaba lo que acababa de descubrir, mis ojos vagaron por el escritorio. Fue entonces cuando vi algo más, algo que había pasado por alto en mi búsqueda inicial. Era una carpeta médica, pero no cualquier carpeta médica. Era mi historial completo, proporcionado por el doctor Martínez. Lo abrí con manos temblorosas. Allí estaba todo, mis análisis de sangre, mis pruebas de compatibilidad, incluso una evaluación psicológica que nunca había autorizado. El doctor Martínez no solo había violado mi privacidad, sino que había realizado pruebas sin mi consentimiento. Esto es ilegal, murmuró Lucía, leyendo por encima de mi hombro. Podrías denunciarlo. Podría, asentí, sintiendo una extraña calma apoderarse de mí. Podría hacer muchas cosas. En ese momento, escuchamos el sonido de llaves en la puerta principal. Daniel había vuelto antes de lo esperado. Lucía me miró con pánico, pero yo me sentía extrañamente tranquila. Vete, le susurré. Usa la escalera de emergencia. Yo me quedaré. Sara, no. Necesito hacer esto, la interrumpí. Necesito enfrentarlo con la verdad en la mano. Lucía dudó un momento, pero finalmente asintió. La vi desaparecer por la ventana del estudio justo cuando escuchaba los pasos de Daniel en el pasillo. Sara, su voz sonaba sorprendida y algo asustada. ¿Qué haces aquí? Me giré lentamente en la silla para mirarlo. Sostenía la carpeta médica en una mano y el iPad en la otra. Su rostro palideció al ver lo que tenía. Siéntate, Daniel, dije con una calma que no sabía que poseía. Creo que es hora de que tengamos una conversación honesta. Se quedó paralizado en la puerta del estudio, como un animal acorralado. Podía ver el miedo en sus ojos, el pánico de quien ve todos sus secretos expuestos. No es lo que piensas, comenzó a decir, pero levanté una mano para detenerlo. No es lo que pienso, repetí. ¿No es que has estado teniendo una aventura con otra mujer llamada Carmen? ¿No es que has violado mi privacidad médica porque tu amante no puede ser donante? ¿No es que has estado manipulándome y mintiéndome durante meses, tal vez años? Cada pregunta era como un golpe físico. Lo vi encogerse, retroceder, buscar apoyo en el marco de la puerta. Sara, por favor, suplicó. No, lo interrumpí.
No más excusas, no más mentiras. Se acabó, Daniel. Todo se acabó. Me levanté de la silla, recogiendo la carpeta médica y el iPad. Mientras pasaba junto a él en la puerta, me detuve un momento. Por cierto, añadí, tu madre vino a verme al colegio. Dejó una carta muy conmovedora sobre hacer lo correcto. Supongo que ella también sabe sobre Carmen, ¿verdad? Por eso está tan desesperada por conseguir mi riñón. Porque sabe que su futura nuera no puede ser donante. Daniel no respondió, pero su silencio fue toda la confirmación que necesitaba. Mañana vendré a recoger mis cosas, dije mientras me dirigía hacia la puerta. Y Daniel, espero que tengas un buen abogado. Lo vas a necesitar. La verdad tiene un peso particular cuando cae sobre tus hombros toda de golpe. Esa noche, después de salir del apartamento, caminé sin rumbo por las calles de Valencia. Las fallas estaban cerca, y el aire olía a pólvora y a primavera temprana. Los artistas falleros trabajaban en sus talleres hasta tarde, y el sonido de sus martilleos y conversaciones llenaba el aire nocturno. Acabé sentada en un banco de los jardines del Turia, ese río convertido en parque que serpentea por la ciudad como una cicatriz verde. El iPad de Daniel pesaba en mi bolso como si estuviera hecho de plomo. Cada correo que había leído, cada mentira descubierta, era un clavo más en el ataúd de nuestro matrimonio. Mi teléfono no dejaba de vibrar. Daniel, por supuesto. Después de mi salida dramática, había empezado a enviar mensajes frenéticos. Los leí uno por uno, como quien examina las piezas de un rompecabezas ya resuelto. Sara, por favor, déjame explicarte. No es lo que parece. Podemos arreglar esto. Te amo a ti, solo a ti. Cada mensaje era más desesperado que el anterior. Pero ahora, conociendo la verdad, sus palabras sonaban huecas, falsas. Como todo lo demás en nuestra relación. Lucía me llamó. Había llegado a su casa sana y salva después de escapar por la escalera de emergencia, y estaba preocupada por mí. ¿Dónde estás?, preguntó. Voy a buscarte. Estoy en el Turia, respondí, mi voz sonando extrañamente distante. Cerca del Palau de la Música. No te muevas. Llego en 15 minutos. Mientras esperaba, saqué la carpeta médica y comencé a revisarla de nuevo. Cada página era una nueva traición. El doctor Martínez había sido minucioso en sus pruebas de compatibilidad, realizadas sin mi conocimiento ni consentimiento. Había análisis de sangre, pruebas de tejidos, evaluaciones psicológicas. Todo un expediente construido a mis espaldas. Lucía llegó antes de lo prometido, sin aliento por la carrera. Se sentó a mi lado en silencio, esperando que yo hablara primero. La otra Carmen no puede ser donante, dije finalmente. Tuvo una operación el año pasado que la descalifica. Por eso Daniel estaba tan desesperado por conseguir mi riñón. Hijo de puta, murmuró Lucía. ¿Y su madre lo sabe? ¿Sabe lo de la amante? Según los correos, sí. Lo sabe todo. Por eso vino a verme al colegio, por eso la carta. Mi voz se quebró. Han estado jugando conmigo todo este tiempo. Un grupo de jóvenes pasó cerca, riendo y hablando en voz alta. Su alegría despreocupada contrastaba dolorosamente con mi situación. Me pregunté si alguna vez volvería a sentirme así de ligera, así de libre. Necesitas un abogado, dijo Lucía, práctica como siempre. Tengo una amiga que se especializa en casos de divorcio. ¿Puedo llamarla mañana? No solo necesito un abogado de divorcio, respondí, levantando la carpeta médica. Esto es una violación seria de la ética médica. El doctor Martínez podría perder su licencia por esto. Y debería perderla, afirmó Lucía con firmeza. Lo que hizo es ilegal. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número que no reconocí. Contesté con cautela. ¿Sara? Era una voz de mujer que no conocía. Soy Carmen. La otra Carmen. El mundo pareció detenerse por un momento. Lucía, que podía oír la conversación, me apretó la mano en señal de apoyo. ¿Cómo has conseguido mi número?, pregunté, sorprendida por la calma de mi propia voz. Daniel me lo dio hace tiempo, por si alguna vez había una emergencia en el trabajo, respondió. Hubo una pausa. Necesitamos hablar. No tengo nada que hablar contigo. Por favor,
Su voz sonaba cansada, casi derrotada. Te debo una explicación. Nos vemos en la cafetería Dulce de Leche, en la calle Cuba. Es un lugar público, estarás segura. Miré a Lucía, que había escuchado toda la conversación. Mi amiga asintió lentamente. Ve, susurró. Necesitas escuchar su versión para cerrar esto. Media hora después, estaba sentada en una mesa de la cafetería, frente a la mujer que había estado viendo a mi marido durante quién sabe cuánto tiempo. Era más joven de lo que esperaba, quizás unos 30 años, con el pelo oscuro recogido en una coleta descuidada y ojeras pronunciadas bajo los ojos. Gracias por venir, dijo, revolviendo nerviosamente su café. No sabía si lo harías. ¿Cuánto tiempo?, pregunté directamente. No había venido a hacer amigos. Carmen suspiró. 2 años, admitió. Empezó en un proyecto en Benidorm. Yo era la arquitecta principal, él el supervisor de la constructora. 2 años. La mitad de mi matrimonio había sido una mentira. ¿Y su madre? ¿Desde cuándo lo sabe? Desde hace unos 6 meses, respondió Carmen, evitando mi mirada. Nos vio juntos en el mercado central. Daniel intentó inventar una excusa, pero ella no es tonta. Y entonces se enfermó, continué, las piezas encajando en mi mente. ¿Y tú no podías ser donante por tu operación? Carmen asintió. Una cirugía de riñón el año pasado. Nada grave, pero suficiente para descalificarme como donante. Hizo una pausa. Fue idea de doña Carmen usar tus datos médicos. Conocía al doctor Martínez de la iglesia. Y decidieron jugar con mi vida, terminé la frase por ella. Decidieron que yo era prescindible. No era así, protestó débilmente. Daniel te quiere, a su manera. No me hables de amor, la interrumpí. El amor no hace esto. El amor no manipula, no miente, no traiciona. Nos quedamos en silencio un momento, el ruido de la cafetería llenando el espacio entre nosotras. Un camarero se acercó a preguntar si queríamos algo más. Ambas negamos con la cabeza. ¿Por qué me has llamado realmente?, pregunté finalmente. ¿Por qué querías verme? Carmen sacó un sobre de su bolso y lo puso sobre la mesa. ¿Por qué necesitabas ver esto? Son todos los correos entre Daniel y yo, incluyendo los que hablan sobre el plan del trasplante. También hay conversaciones con su madre, facturas de hoteles, recibos. Todo. ¿Por qué me lo das? Porque estoy cansada, respondió simplemente. Cansada de las mentiras, de los secretos, de ser la otra. Cansada de ver cómo manipulan a una mujer inocente para salvar las apariencias. Tomé el sobre con manos temblorosas. ¿Daniel sabe que me estás dando esto? Carmen negó con la cabeza. No, y probablemente me odiará cuando lo descubra. Pero ya no me importa. Cuando salí de la cafetería, el cielo de Valencia había comenzado a oscurecerse. Las farolas se encendían una a una, como estrellas artificiales guiando mi camino. El sobre que Carmen me había dado pesaba en mi bolso junto con la carpeta médica y el iPad. 3 fuentes diferentes que contaban la misma historia de traición. Mi teléfono sonó una vez más. Esta vez era la tía Amparo. Sara, querida, su voz sonaba preocupada. Daniel nos ha contado lo que ha pasado. Por favor, no tomes decisiones precipitadas. Piensa en Carmen, en lo mucho que te necesita. ¿En cuál de las dos Carmen debo pensar, tía?, pregunté con dulzura venenosa. ¿En mi suegra enferma o en la amante de mi marido? El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. No sé de qué hablas, intentó mentir, pero su voz temblorosa la traicionaba. Por supuesto que lo sabes. Todos lo sabían, ¿verdad? Todos menos yo. La tonta de Sara, tan confiada, tan manipulable. Sara, por favor. No, tía. Se acabó. Las mentiras, las manipulaciones, todo. Mañana hablaré con mi abogado. Y sugiero que le digan al doctor Martínez que haga lo mismo. Colgué sin esperar respuesta y apagué el teléfono. Había tomado una decisión y no había vuelta atrás. Esa noche, en el apartamento de Lucía, extendí todas las evidencias sobre la mesa del comedor. Los correos impresos que Carmen me había dado, los documentos médicos robados, las facturas de hoteles y restaurantes.
Era la historia de mi matrimonio contada en papel y traición. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Lucía, sentada frente a mí con una copa de vino tinto. Lo que debería haber hecho desde el principio, respondí. Luchar por mí misma. A la mañana siguiente, tenía cita con 2 abogados, uno especializado en divorcios y otro en negligencia médica. La verdad había caído sobre mí como una tonelada de ladrillos, pero en lugar de aplastarme, me había hecho más fuerte. Daniel siguió llamando y enviando mensajes durante días. Su madre intentó visitarme en el colegio 2 veces más. La tía Amparo dejó tantos mensajes de voz que mi buzón se llenó. Pero yo ya no escuchaba. Ya no me importaba. Había pasado tanto tiempo siendo la esposa perfecta, la nuera complaciente, la mujer que siempre cedía para mantener la paz, que había olvidado quién era realmente. Pero ahora lo recordaba. Y esa mujer no iba a permitir que nadie más jugara con su vida. La última vez que vi a Daniel fue en el despacho de mi abogado. Parecía más pequeño de alguna manera, como si el peso de sus mentiras lo hubiera encogido. Intentó hablarme antes de la reunión, pero levanté una mano para detenerlo. Guarda tus explicaciones para el juez, le dije. Y asegúrate de explicar también por qué permitiste que un médico violara mi privacidad. Se quedó pálido al darse cuenta de que lo sabía todo. No solo lo de Carmen, sino también lo del doctor Martínez, lo de su madre, la conspiración completa. Sara, por favor, intentó una última vez. Todo lo que hice fue por amor. Me reí, pero no había alegría en mi risa. No, Daniel. Todo lo que hiciste fue por cobardía. Y ahora vas a pagar por ello. El proceso de divorcio fue más rápido de lo que esperaba. Quizás porque teníamos toda la evidencia de la infidelidad de Daniel, o tal vez porque él sabía que no le convenía alargar las cosas con el asunto del doctor Martínez pendiendo sobre su cabeza como una espada de Damocles. En cualquier caso, 6 meses después de aquella noche en que me pidió mi riñón, yo era oficialmente una mujer libre. La vida en Valencia había cambiado drásticamente. Después de mucho pensarlo, decidí no mudarme del barrio de Ruzafa. ¿Por qué debería ser yo quien se fuera? Este era mi hogar tanto como el de ellos, y no iba a permitir que me lo quitaran también. Encontré un pequeño apartamento cerca de la plaza del Dr. Landete, con un balcón lleno de geranios y una vista al campanario de la iglesia de San Valero. El colegio se había convertido en mi refugio. Mis alumnos, con su inocencia y su alegría despreocupada, me ayudaban a mantener los pies en la tierra. Mercedes, mi compañera de matemáticas, se había convertido en una amiga cercana, y juntas habíamos empezado a organizar excursiones escolares a la ciudad de las artes y las ciencias los fines de semana. Una mañana de otoño, mientras corregía exámenes en la sala de profesores, recibí una llamada de mi abogado. El Colegio de Médicos ha tomado una decisión sobre el doctor Martínez, me informó. Han suspendido su licencia por 6 meses y le han impuesto una multa considerable. La noticia me produjo una extraña mezcla de satisfacción y tristeza. No había querido arruinar la carrera del doctor Martínez, pero lo que había hecho era imperdonable. La violación de la confidencialidad médica no era algo que pudiera pasarse por alto. ¿Y Daniel?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Se ha declarado ajeno a todo el asunto, respondió mi abogado. Dice que no sabía que el doctor Martínez había actuado sin tu consentimiento. Por supuesto que lo negaba todo. Era su especialidad, después de todo. La noticia sobre el doctor Martínez se extendió rápidamente por el vecindario. Valencia, a pesar de ser una ciudad grande, a veces funcionaba como un pueblo donde todos se conocían. Los rumores volaban de boca en el mercado de Ruzafa, se susurraban en las terrazas de los cafés, se discutían en las peluquerías. Una tarde, mientras compraba verduras en el mercado, me encontré cara a cara con doña Carmen. Estaba más delgada que la última vez que la había visto, y se apoyaba en un bastón. Por un momento, sentí una punzada de culpa, pero me la sacudí rápidamente. Yo no era la responsable de su situación. Sara, me saludó con voz débil. ¿Podemos hablar? Consideré ignorarla y seguir mi camino, pero algo me detuvo. Quizás necesitaba esta conversación tanto como ella. Nos sentamos en una cafetería cercana, ella con un té de manzanilla y yo con un café cortado. Durante varios minutos, ninguna dijo nada. El ruido de las tazas y las conversaciones a nuestro alrededor llenaba el silencio incómodo. He encontrado un donante, dijo finalmente. Un primo lejano de Barcelona. Es compatible.
Me alegro por usted, respondí con sinceridad. A pesar de todo, nunca le había deseado mal. Quiero que sepas que lo siento, continuó, mirando su taza de té como si contuviera todas las respuestas del universo. No por pedirte el riñón, sino por permitir que todo esto llegara tan lejos. Por no decirte la verdad sobre Daniel y ella. ¿Por qué no lo hizo?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Porque soy una madre egoísta, admitió con una sonrisa triste. Porque prefería proteger a mi hijo, incluso cuando sabía que estaba equivocado. Porque era más fácil manipularte a ti que enfrentar la verdad sobre él. Su honestidad me sorprendió. Era la primera vez que la veía mostrar algún tipo de remordimiento real. Daniel se ha mudado a Madrid, me informó después de otro largo silencio. Con ella. Con Carmen. La noticia debería haberme dolido, pero solo sentí un vago alivio. Al menos ya no tendría que preocuparme por encontrármelos por la ciudad. ¿Es feliz?, pregunté, más por curiosidad que por verdadero interés. ¿Quién sabe?, respondió doña Carmen con un encogimiento de hombros. Los mentirosos rara vez son felices, Sara. Siempre están demasiado ocupados manteniendo sus mentiras. Nos despedimos poco después. Fue la última vez que la vi. Supe por la tía Amparo que la operación de trasplante fue un éxito, y que se había mudado a Barcelona para estar cerca de su primo, el donante. Supongo que algunos puentes, una vez quemados, no pueden reconstruirse. La vida siguió su curso. Lucía se casó ese invierno en una pequeña ceremonia en el jardín botánico. Fui su madrina de boda, y durante la celebración, mientras la veía bailar con su nuevo esposo bajo las estrellas, me di cuenta de que ya no sentía envidia de su felicidad. Mi propio camino era diferente, pero no menos válido. El colegio me ofreció el puesto de coordinadora de primaria, un ascenso que acepté con entusiasmo. El trabajo extra me mantenía ocupada, y descubrí que tenía un talento natural para la organización y el liderazgo. Los padres me apreciaban, los alumnos me respetaban, y por primera vez en mucho tiempo, me sentía verdaderamente valorada por mi trabajo, no por mi relación con alguien más. Una tarde de primavera, casi un año después del divorcio, estaba sentada en mi balcón, regando los geranios, cuando recibí un mensaje de un número desconocido. Era Carmen, la otra Carmen. He dejado a Daniel, decía el mensaje. Tenías razón. El amor no miente, no manipula, no traiciona. Gracias por enseñarme eso. No respondí al mensaje, pero guardé el número. No por Daniel, ni por ella, sino como recordatorio de lo lejos que había llegado, de lo mucho que había crecido. Esa noche, mientras paseaba por los jardines del Turia, me encontré sonriendo sin motivo aparente. El aire olía a azahar y a posibilidades. Los niños jugaban en los parques infantiles, las parejas paseaban de la mano, los ancianos jugaban a la petanca bajo los árboles. La vida en Valencia seguía su curso, como siempre lo había hecho. Me detuve en el Puente de las Flores, ese puente cubierto de geranios que cruza el antiguo cauce del río. Desde allí, podía ver gran parte de la ciudad, las torres de Serranos, el Miguelete, la cúpula de la basílica. Esta ciudad que había llegado a amar, a pesar de todo y de todos. Un grupo de turistas pasó a mi lado, fotografiando las flores y comentando en diversos idiomas. Una pareja de ancianos se detuvo junto a mí, el hombre señalando algo en la distancia mientras la mujer asentía con una sonrisa cómplice. Un padre enseñaba a su pequeña hija a andar en bicicleta en el carril bici que cruza el jardín. Recordé la primera vez que vine a Valencia, hace ya tantos años. Era una joven profesora recién llegada de Madrid, llena de sueños y esperanzas. Me había enamorado de la ciudad casi tan rápido como me había enamorado de Daniel. Pero mientras mi amor por él había resultado ser una ilusión, mi amor por Valencia solo había crecido con el tiempo. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Las farolas se encendían una a una, como estrellas anticipadas. Desde algún lugar llegaba el sonido de una guitarra, probablemente algún músico callejero en la Plaza de la Virgen. Saqué mi teléfono y llamé a Lucía. ¿Te apetece una horchata en Santa Catalina?, pregunté cuando contestó. Dame 15 minutos, respondió sin dudar. Mientras la esperaba, sentada en una de las mesas de la histórica horchatería, observé a la gente pasar. Familias con niños, grupos de amigos, parejas de todas las edades. Todos con sus propias historias, sus propios dramas, sus propias victorias y derrotas. Lucía llegó puntual, como siempre,
con su energía característica y su sonrisa contagiosa. ¿Qué celebramos?, preguntó mientras se sentaba. La vida, respondí simplemente. El futuro. ¿Has tenido noticias de...? Dejó la pregunta en el aire. Sí, asentí. Pero ya no importa. Esa parte de mi vida está cerrada. Lucía me estudió por un momento, como evaluando la sinceridad de mis palabras. Debió quedar satisfecha con lo que vio, porque sonrió y llamó al camarero. 2 horchatas y fartons, pidió. Y que sean dobles. Hoy celebramos. La horchata estaba fría y dulce, perfecta para una tarde de primavera en Valencia. Los fartons, esos bollos alargados típicos de la región, se deshacían en la boca. Hablamos de todo y de nada, de su trabajo en la galería de arte, de mis alumnos, de los planes para el verano. ¿Sabes qué?, dijo Lucía de repente. Estás diferente. ¿Diferente cómo? Más ligera. Como si te hubieras quitado un peso de encima. Tenía razón, por supuesto. Me había quitado varios pesos de encima, el peso de un matrimonio falso, el peso de las expectativas ajenas, el peso de intentar ser alguien que no era. La libertad sienta bien, respondí con una sonrisa. Y era cierto. La libertad me sentaba bien. La libertad de ser yo misma, de tomar mis propias decisiones, de vivir mi vida en mis propios términos. La libertad de decir no, de poner límites, de elegir mi propio camino. El futuro se extendía ante mí como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con los colores que yo eligiera. Ya no era la esposa de Daniel, la nuera de doña Carmen, la mujer que siempre cedía para mantener la paz. Era simplemente Sara, y eso era más que suficiente.